muy bien, puede tomar su lugar y quiero que usted atienda en esta noche a lo que quiero enseñarle de parte de Dios. Hay una parábola que explica 4 tipos de semillas que fueron de alguna manera sembradas o expuestas para ver qué ocurría. Seguramente si usted tirase una pepa de mango en el patio de su casa, usted esperará que a los próximos días la pepa, después de secarse, rompa la corteza y empiece a fluir un nuevo ser viviente, una nueva planta. Y seguramente usted lo que espera es poder ver una mata de mango o un árbol que se convertirá en un árbol de mango, puesto que ese fue el objetivo con el que usted la sembró, y así sucesivamente con cada fruto. El tema es que Dios explica, según este texto bíblico, que el sembrador salió a sembrar. El sembrador, en este caso, para nuestro caso, la palabra de Dios, tira la semilla, y lo que está esperando la palabra o el mismo Dios es viendo qué ocurrirá y cuál será el resultado de la semilla que han sembrado en nosotros años, meses o días anteriores. En algunos quizá siglos anteriores le fueron sembrada la semilla de la palabra y del evangelio. El tema es sobre qué tipo de suelo, sobre qué tipo de tierra o en qué circunstancias recibimos nosotros la palabra de Dios. Y para eso quiero que hagamos una comparación o un paralelo en el versículo 13 en adelante. Vamos a estar leyendo desde el versículo 13, Marcos capítulo 4, versículo 13 en adelante, porque si bien es cierto, en los primeros 9 versículos narra la parábola de la semejanza del sembrador y la semilla, pues en el versículo 13 hasta el 20 aclara un poco el panorama y nos da a entender por qué cada parte o cada área donde fue sembrado esta semilla. Leamos entonces en el versículo 13: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En pocas palabras les voy a explicar esta parábola que acabo de hablarles del sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra, ¿ok? El sembrador no es solamente el agricultor. El sembrador, dice la Biblia, que está tipificando la palabra. Quiero que pongamos esta primera imagen y les quiero explicar un poco acerca de esta primera imagen. Versículo 15, yo les leo y ustedes con la imagen me siguen acá. Y dice, y estos son los que se refieren a que fue sembrada en el camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Pues bien, la semilla que es sembrada en este tipo de terreno o en este tipo de lugar es una semilla que queda expuesta, y que queda expuesta para que el enemigo, para que Satanás venga y extraiga y se robe la semilla. Por eso usted ve que en el camino muchas semillas pueden ser regadas o tiradas, pero ninguna de ellas va a perseverar. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las adecuadas. La gente transita por ahí, da mucho sol, quizá es un camino pedregoso, una tierra muy consistente, muy firme, muy sólida, en la que ninguna raíz tan débil, tan frágil va a poder profundizarse en tierra. Entonces usted puede tirar cualquier tipo de semilla, una pepa de aguacate, una pepa de uva, una semilla cualquiera de guama en este camino, y créame, aunque intente quebrar la corteza, intente echar raíz, no va a poder, siempre y cuando sea un camino transitable. La Biblia dice que el sembrador tiró la semilla, el predicador regó la semilla, el líder enseñó, el hermano o el discípulo predicó a través de las redes sociales, a través de un grupo de conexión, y este tipo de semilla
nunca prospera. Por eso siempre se verá el camino o la carretera, y nunca dejará de ser camino o carretera, al no ser de que dejen de transitarlo. Pero de lo contrario, nunca nadie podrá tirar allá afuera en el camino una pepa y esperar, o una semilla, venir en lo corrido de algunos meses a cultivar o a cosechar, porque no funciona así, no da fruto. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que evaluar bien si quizá muchas de las palabras que nos da el pastor, el predicador, el líder, el hermano de la iglesia, y nos riega una semilla y nos habla del amor y nos habla del perdón, de la fidelidad, de la compasión, del amor por Dios, hay que tratar de entender qué condición de tierra y en cuál es nuestro caso o nuestra actitud. Repita conmigo: triste. Vamos, diga conmigo: triste, pastor. Que un día estemos frente a alguien de Dios y nos intente enseñar algo y nosotros estemos como este camino, porque será una palabra, como dice la escritura, que el mismo Satanás vendrá y la barrerá o la quitará o la robará. De repente usted sabe que le han enseñado algunas cosas, pero usted dice: ¿por qué si esto me lo enseñaron yo no lo he podido hacer? Yo no sé si a alguien le ha pasado esto, y no le voy a preguntar porque no es mi intención señalar o juzgarlo, pero de repente hay cosas que usted ya se le han enseñado y usted se acuerda y dice: sí, tal día, tal hermano o tal pastor o en tal predicación a mí me enseñaron esto, pero eso no ha sido suficiente para que en mí haya un fruto. Y ahí debe haber una autoevaluación, un pequeño test propio para identificar qué pasó allí, porque el propósito de Dios estuvo hablando, porque la persona de Dios finalmente estuvo allí en la sala de nuestra casa enseñándonos, o en la televisión enseñándonos, o en la iglesia el predicador estuvo allí esforzándose por dejar una buena enseñanza, pero quizá en mí no generó fruto. Quizá fue algo que me enseñaron, pero pasaron los años y yo veo y digo, y puedo evaluar, o quizá usted pueda evaluar y diga: pero no veo que, a pesar de que me lo enseñaron, no veo que haya surgido en mí un fruto. Quizá ese día la persona que tiró la semilla, tu condición no fue seguramente ser la mejor tierra. Quizá tu actitud o tu corazón estaba representando un simple camino, como cuando alguien se come una fruta y tira la pepa donde puede, sin ninguna posibilidad de que haya fruto. No sé, qué bueno sería que tú y yo nos evaluáramos continuamente para ver si todo lo que nos siembra el sembrador, llámese pastor, Dios, palabra, culto, el sembrador, X o Y sembrador, qué bueno fuera que tú y yo pudiéramos hacer un test, una autoevaluación de qué tanto aprovechamos el sembrador, qué tan dispuestos estamos a que cuando la semilla caiga, no caiga en este tipo de escenario o en este tipo de espacio. Porque, repita conmigo una vez más: triste, pastor, que haya alguien que Dios haya querido usar para enseñarnos algo y haya tirado esa semilla en nosotros, y en ese momento nosotros tuviésemos un escenario en nuestro corazón o en nuestro carácter o en nuestra actitud como este escenario, no apto para recibir una buena semilla. Pero quiero que sigamos con la siguiente imagen y sigamos con el versículo 16. ¿Recuerdan en el versículos anteriores que leímos que había un segundo tipo de siembra o de semilla que caía sobre, a ver, la siguiente imagen, sobre la imagen, yo les leo acá, sobre, ok, pedregal? Entonces la Biblia más adelante, Jesús les dice: les voy a explicar qué quise decirles con esto. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben gozosos. Son ese tipo de personas que cuando usted le habla algo, la persona gozoso dice: uy, gracias, pastor.
Oh, gracias, líder, gracias, hermano, por enseñarme. Usted tiene toda la razón. A partir de hoy yo voy a poner en práctica eso que usted me está enseñando. Y las personas se emocionan y uno como predicador está feliz, está contento porque uno trajo un mensaje de Dios y la persona lo recibió contento. Y uno como predicador o como líder, uno dice: wow, lo logré, lo hice, lo pude hacer, logré tocar su corazón, lo impacté con esta palabra, su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada. Uno como predicador o como portador del mensaje, uno está feliz. Pero mire lo que dice la escritura: esto lo reciben gozoso, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Aló? Y uno como predicador está feliz. Uno dice: yo voy a hacer una visita y mi esposa lo primero que hace cuando yo llego es: amor, ¿cómo te fue? Y yo me siento y le digo: súper bien, mi amor, mira que hablamos con esa persona, le expliqué la palabra, oré, lloró, ay, qué bueno, mi amor. A veces pasan los días y son los que primero le hacen rascar la cabeza a uno. Yo pensé que con esa visita ya estaría, mejor dicho, todo arreglado, esa persona iba para adelante y resulta que aconteció un infortunio, una prueba, una dificultad, y allí, dice la Biblia, tropiezan y caen. Y sabe, es un escenario que aparentemente da fruto. La Biblia dice: la semilla cae en zona pedregosa y la semilla rompe su corteza, echa raíz, pero tiene una particularidad: no profundiza. La raíz no puede profundizar en tierra firme. Aunque profundice, estará solamente sobre las rocas, sobre las piedras, y no tendrá la forma de adquirir los nutrientes necesarios. No es lo mismo sembrar una mata en tierra fértil que sembrar o que tirar una semilla en medio de la roca, de algo rocoso, de la rocosidad. Porque saben, la tierra tiene la forma de nutrir esa semilla, pero la parte rocosa nunca le va a proporcionar los nutrientes a esa semilla. Y quizá como cristianos recibimos la palabra en un escenario como estos y aparentemente damos el fruto, pero ¿qué dice la Biblia? Cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, la semilla, la mata o lo que se veía como fruto termina finalmente tirado y no sirve de nada. Quiero que veamos el tercer escenario en el que la semilla fue sembrada, y el versículo 18 hace un paralelo a esto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo, escúchame bien, lo dice el versículo 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y de las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas, es decir, inservibles. Pastor, qué predicación de tal domingo, qué predicación que trajo tal predicador. Pastor, en el seminario yo fui confrontado con la palabra. Wow, qué predicación. Recibieron la palabra. ¿Y cómo viste la palabra, amado hermano, líder, discípulo? Bien, pastor, qué predicación. Se recibió la palabra, amén. Pero la Biblia dice que fue tirada entre espinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra quiso crecer y dar fruto, los espinos la ahogaron, la atosigaron, estuvieron allí y no le permitieron a esa semilla crecer y dar un buen fruto, establecerse como una buena mata, como un buen arbusto o como un buen árbol, sino que estos espinos se atravesaron en su proceso de crecimiento, de maduración, y allí se echó a perder la semilla. Entonces la Biblia hace un paralelo y dice que muchas personas reciben la palabra,
pero que les cuesta crecer y les cuesta dar fruto, porque están ahogados con, escúcheme bien, ¿con qué están ahogados, pastor? Él hace un paralelo y dice, en primera instancia el sembrador lo compara con espinos, pero en segunda instancia dice, son ese tipo de personas que aunque la semilla quiere crecer en su corazón, son personas que están amarrando su corazón a las riquezas, a las cosas materiales, a las cosas que los hacen correr y dedicarse el resto de la vida, y quieren crecer. ¿Y sabe que pasa mucho eso? No es algo alocado o fuera de contexto. Hay muchas personas que reciben la palabra y dicen, yo quiero, pastor, yo quiero avanzar. Y uno en 3 meses les pregunta cómo van. No, pastor, es que el trabajo, es que la empresa, es que la familia, es que el círculo social, es que las responsabilidades. Pero reciben la palabra, solo que la reciben entre un escenario lleno de espinas, lleno de chuzos, llenos de ramas, llenos de maleza. Entonces la gente sí recibe la palabra y se motiva y quiere crecer, pero pasan 6 meses, 8 meses, un año, y las personas no han podido crecer más. Ahora, la semilla está sembrada, sí, está echando raíz, sí, intenta conservarse, sí, pero no puede crecer, porque los espinos, es decir, las cosas materiales, según la Biblia, no le permiten crecer más. ¿Y sabe qué es lo triste de eso? Que puede haber una planta, una semilla o un pequeño arbusto bajo espinos, y seguramente ese árbol podría, si no estuviera en espigos, en medio de espigos, es decir, si no estuviera en medio de tanta quizá compromiso a nivel social, económico, podría ser un árbol impresionante, un arbusto grande, lleno, listo, preparado para dar fruto. Pero ahí está, aunque su genética, aunque su raza, aunque su forma, aunque su línea de ser vivo, de arbusto, sea grande, quizás se quede sin dar fruto. Y sabe, es triste. Es triste. Repita conmigo, qué tristeza, pastor. Porque hay personas con grandes ministerios, grandes dones y grandes talentos, y uno sabe, uno los identifica. El que sabe del tema de la agricultura, aunque vea un palo de limón pequeñito, él sabe que es limón. Aunque vea un palo de aguacate, aunque esté pequeñito, él sabe que es aguacate. Hay personas dentro de la iglesia que aunque estén pequeñitos, uno sabe que son grandes predicadores. Aunque estén pequeñitos, uno los identifica y lo huele, y uno sabe que son excelentes líderes, que son excelentes adoradores. Pero ¿sabe por qué no han crecido lo suficiente? Porque están en medio de espinos. Y eso dice la Biblia, que los asfixia y que no los deja crecer. Ese es un escenario triste en el que podríamos estar recibiendo la semilla. Pero quiero que veamos la última imagen, porque aquí tiene que ver con el versículo 20, en el último paralelo, de acuerdo al versículo 8 y 9 del mismo capítulo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay otro tipo de escenario, y es el de ser una buena tierra. Y es que ser buena tierra es la única garantía de que haya crecimiento. No se trata de la semilla. La semilla puede, escúcheme bien, ser de maíz, de frijol, puede ser algún tubérculo, puede ser algún arbusto, puede ser algún árbol frutal, pero no importa en qué tipo se catalogue. No importa eso. Lo que importa es que una buena tierra dará un buen fruto. Si se siembran repollos en una buena tierra, darán buenos repollos. Pero si no hay una buena tierra, usted se va a ver con la sorpresa de que no va a hallar fruto. Y pensando en esto, creo que hay una gran responsabilidad entre usted y yo. Escúcheme bien.
¿por qué tal grupo de conexión no ha crecido? No, es que el líder, ojo, el líder está tirando la semilla, que es la palabra de Dios, pero la tierra es usted. O sea que si el grupo de conexión crece, es porque usted es buena tierra, porque el sembrador está tirando la semilla, sea lo que sea que el sembrador esté tirando. Hay líderes que se enfocan mucho en la fidelidad. Hay líderes que son muy buenos y Dios los usa mucho en la consejería. Hay líderes que son muy buenos y Dios los usa en la guerra espiritual. Hay líderes que son muy buenos que Dios los usa en la palabra profética. Hay líderes que son tan buenos que Dios los usa en restauración. Pero es un líder y está llevando la palabra. Hay iglesias y hay pastores que son buenos en diferente don, talento o ministerio de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no podemos decir, ay, es que esa iglesia, es que ese pastor, uy, no, es que si yo tuviera otro líder, es que si quizá la iglesia fuera de diferente manera. No, porque eso es la semilla. Pero usted y yo somos la tierra. Usted y yo somos los responsables porque somos los que recibimos la semilla. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo? Y usted y yo necesitamos, ay, pero yo fui y el pastor oró por mí y yo no he visto nada de cambio en mí. ¿Será que ese pastor no tiene unción? Ay, es que yo fui donde tal líder y ese líder me aconsejó, pero yo veo que todo siguió igual. Si siguió igual, pues hay que ver qué tipo de tierra es usted o en qué escenario recibió esa palabra, en qué actitud recibió esa palabra, ese direccionamiento, esa guía, ese consejo, esa oración. Porque sería muy fácil decir, me voy a cambiar de grupo, me voy a cambiar de iglesia. No, es que ojalá mandaran a otro paso y de pronto haya alguien hasta por ahí con los cables cruzados y esté orando para que al pastor lo trasladen, ¿sí, no? Que manden otro pastor más bueno, de mayor unción. ¿Usted cree que los pastores que han estado aquí no han sido hombres de Dios? Han sido hombres tremendamente usados por Dios, porque tiran las semillas. Y si yo me voy, vendrá otro pastor también igual, ungido y lleno de Dios para sembrar. Pero la iglesia, cada uno de nosotros decidimos en qué escenario recibimos la palabra. ¿Cuál es su escenario? ¿Cuál es su actitud frente a la palabra que le enseñan, frente al consejo que le dan, frente a la corrección que quizá alguien le hace? ¿Cuál es su actitud frente a la disciplina que alguien de parte de Dios quiere ejecutar sobre usted? ¿Cuál es el escenario que usted crea en su corazón? ¿Cómo quiere recibir usted la semilla? Porque si usted quiere dar fruto y quiere crecer y quiere avanzar, no depende de la semilla, depende de usted como tierra. Genial que pudiéramos recibir toda la palabra en este tipo de tierra, en tierra fértil, en tierra buena. Que no importa el consejo que nos den. Escúcheme bien, la palabra, hay un texto que dice la escritura que en cualquier momento y Dios de cualquier manera hablará a sus hijos. Dios puede usar a un vecino suyo. Dios puede usar, escúcheme bien, a alguien en la buceta. Dios puede usar a alguien quizá de la familia para hablarle y sembrarle. No nos confundamos con esto, porque no solamente los pastores son sinónimo de sembrador. Cuando Dios quiere sembrar una verdad en alguien, la puede sembrar a través de un consejo de alguien. Y es una semilla que está intentando Dios a través de alguien sembrar en tu corazón. Pero hay gente que no recibe ni aguapanela con queso. Hay gente que no recibe ni una gaseosa en un desierto. Es decir, tiene su postura, le están dando un consejo, le están dando una orientación y no recibe eso, porque quizá no es el pastor, el ungido, o el pastor que le cae bien, o el líder que le caiga bien, o ese predicador de internet que tiene su iglesia de miles de personas. Pero qué bueno fuera que pudiéramos entender que cada momento, mire, escúcheme, esposos, levanten la mano los esposos. A ver, levanten la mano los esposos. Los hombres, esposos hombres, varones que tienen mujer
muchas veces Dios quiere usar hasta nuestra propia pareja para sembrarnos un conocimiento o una verdad o un consejo, y nosotros, depende de la actitud que tengamos, el tipo de escenario. Y si tuviéramos un escenario de tierra firme, le aseguro que aprenderíamos y cometeríamos cada vez menos errores. ¿Aló? Aleluya, dice la pastora. Pero también funciona viceversa. También funciona entre padres e hijos. Hay hijos que pueden ser muy bien sembrados por un consejo de papá. Incluso hay hijos que le hacen ver los errores a los padres, pero de la actitud de la persona que está recibiendo la semilla depende si un día va a obtener o no va a obtener el fruto de lo que se le está enseñando. Usted y yo necesitamos tener un escenario como este. Escúcheme bien, usted y yo necesitamos tener en nuestro corazón buena tierra para ser enseñados, para ser formados, para ser instruidos, porque es la única manera que podremos garantizar nuestro crecimiento en Dios. Y quiero enseñarle algo por último, para que usted se vaya muy claro en esto y no se vaya a ir con ningún tipo de duda en esta enseñanza. ¿Qué necesito yo como hijo de Dios para tener el mejor escenario en todo tiempo? Necesitamos ser un buen escenario en todo tiempo. Necesitamos ser buena tierra en todo momento. Hay personas que están esperando a que la iglesia haga un ayuno o una campaña para ir ese día con una buena actitud y aprender. Si usted lo hace, genial, está bien. Pero el resto del tiempo, el resto de los días, el resto de las horas, usted y yo como hijos de Dios necesitamos tener un escenario en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestro espíritu, y todo el tiempo ser buena tierra, porque no sabes, en cualquier momento Dios te puede enseñar algo. Hace unos días le voy a contar esto. Llegué a un lugar y una persona inconversa me hizo caer en cuenta de un error, y me lo dijo en la cara. Me dijo: pero ¿no crees que tal cosa? Sin saber esa persona que yo era pastor. Y yo dentro de mí dije: pero a ver, un impío enseñándole al ungido del Señor. Ese pensamiento humano que se nos cruza, porque somos seres humanos, ¿cierto? Ya, usted verá si me juzga o no, pero yo le cuento la verdad. Y yo dije: pero a ver, una persona mundana, yo soy el hijo de Dios, llevo tantos años de vida cristiana, llevo tantos años de pastor, por favor. Inmediatamente yo sentí como el Espíritu Santo me corrigió en eso. Y no se trata de quién te está hablando, pero si el escenario está con un corazón dispuesto a aprender, tú puedes decir: oiga, de verdad tiene razón, tiene toda la razón, usted tiene toda la razón. ¿Sabe? Me gusta ese pensamiento, me gusta esa manera de pensar. Qué bueno que usted lo haga. Muchas gracias. ¿Es consciente usted si en cada momento de su vida tiene una actitud o un corazón o un espíritu o un carácter así, de esta manera, para dejarse enseñar? Porque le voy a confesar algo. En ese momento yo puedo hoy testificar de que tuve una buena actitud para aprender algo, pero no siempre ha sido así. Hay momentos en los que no he tenido una buena actitud para aprender algo de una autoridad o de un discípulo o de un amigo o de un familiar. Y se lo digo por experiencia propia. Debe haber en nosotros una actitud, un escenario, acto en todo tiempo, en todo momento, para que Dios esté regando continuamente semillas en nosotros de conocimiento, de verdad, de principios, de valores, de ministerio, de dones, de palabras, de promesas. Necesitamos, repita conmigo, necesitamos ser una buena tierra. Pastor, ¿cómo lograr esto? Pues bien, le voy a dar 5 recomendaciones que usan los agricultores para poder sembrar. Obviamente con el debido respeto a quien conozca del tema más que yo. Nunca he vivido en el campo, pero
creo que quizá haya muchos más. Yo quise traer 5 formas en las que tú puedes cambiar de ese camino pedregoso o de ese lugar de espinos o de ese lugar árido a pasar a esto, a ser una buena tierra y que seas una persona enseñable y que el día de mañana la persona que regó ese consejo de amor o de perdón vuelva algún día y vea que esa semilla que sembró en ti de perdón haya crecido. ¿Sabe lo triste y lo frustrante que es hablarle a alguien de perdón y volver meses después a escucharlo decir las mismas cosas? ¿Sabe lo triste que es eso? ¿Sabe por qué? Porque no hubo una buena tierra. Pero ¿sabe lo bueno que es sentarse con alguien y darle un consejo y venir a la vuelta de 3, 4 meses y ver que esa persona ya ahora está creciendo en eso? Eso como dice la propaganda, eso no tiene precio. Si usted quiere ser de los que hoy pide un consejo y el mismo consejo lo va a tener que pedir en 6 meses, quizá usted no tiene un buen escenario para recibir o para ser enseñado. Si usted es de los que hoy pide un consejo y pide ayuda y ese alguien, ese líder, ese pastor, ese amigo en la fe viene y le enseña y dentro de un año tiene que venirle a enseñar lo mismo, seguramente usted no tiene un buen escenario o no es una buena tierra. Pastor, ¿cómo lo logramos? Primer paso que usan los agricultores: reconocer el tipo de tierra. Nadie siembra sin identificar primero en el lugar que va a sembrar. ¿Y qué es lo que hace la gente o el agricultor? Depende a lo que vaya a sembrar, evalúa si la tierra está o no, es o no la que necesita para sembrar. ¿Qué necesitamos sembrar aquí en nuestro corazón? La verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Quizá usted sea una buena persona para hacer negocios, quizá usted sea el mejor negociante y el mejor comerciante del mundo. Quizá usted no haya otro como usted para hacer negocios. ¿Está bien? Yo le aplaudo eso. Pero no es precisamente lo que necesitamos sembrar en nuestro corazón como hijos de Dios. ¿Qué necesitamos sembrar en nuestro corazón como hijos de Dios? La verdad del evangelio. Ahí hay que identificar nuestro corazón, si somos buena tierra, si somos la persona adecuada para que el reino de Dios sea sembrado en nuestro corazón. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? Presten mucha atención acá porque no quiero que se me distraiga. Es ahí donde podemos identificar si somos o no buena tierra. Hay que reconocer la tierra. Eche una ojeadita a la tierra que usted tiene en su corazón, donde se le siembra la palabra cada 8 días en la iglesia, o cada 4 días cuando vienen los miércoles y los domingos, o cada 3 días cuando algunos van a grupos de conexión en casa. Muchos de ustedes reciben 3 palabras, 3 predicaciones en la semana, algunos 4: miércoles del culto, jueves de grupo de conexión, sábado en el ayuno y domingo en la iglesia. Algunos de ustedes vienen los martes, también reciben palabra. Pueda que usted sea un excelente profesional. ¿Es usted, tiene la actitud correcta para recibir la palabra de Dios en cada momento que se expone a ella? No me vaya a responder, pero tiene que evaluar. Porque tiene que reconocer la tierra y decir: definitivamente yo soy el mejor empleado del mes, el mejor empleado de mi empresa. Pero definitivamente como cristiano a veces han sembrado en mí y yo como que no soy buena tierra. Es necesario hacernos esta pregunta. Es necesario evaluarnos. Hay gente que es excelente esposo, excelente esposa, está bien, es de aplaudir. Pero como cristiano, eche una miradita hacia adentro y diga: en realidad como hijo de Dios tengo una buena actitud, tengo un buen escenario, tengo una buena tierra para cuando me enseñan las cosas de Dios. Lo primero que hay que hacer es reconocer el tipo de tierra, es decir, ¿qué tipo de corazón tiene usted? ¿Qué tipo de carácter? ¿Qué tipo de actitud tiene usted cuando se expone a la semilla que le van a sembrar? Segundo, lo segundo que hace el agricultor después de haber reconocido la tierra es limpiarla, es quitar la maleza, es quitar lo que ya no sirve, lo que no se va a usar ahí, lo que definitivamente le hace daño para lo que va a sembrar.
Si usted tiene algo que va a sembrar ahí, usted lo primero que debe analizar es qué está alrededor, qué está quizá estorbando que me pueda llegar a infectar, a dañar, a perjudicar la siembra. Hay que empezar a limpiar. Y como cristianos, como hijos de Dios, continuamente estamos expuestos a que Dios siembre su palabra en nosotros. ¿Estamos limpios? ¿Reconocemos el tipo de actitud que tenemos, nuestro carácter, nuestra opinión, nuestra manera de actuar, nuestra manera de enfrentar la vida? Son cosas que necesitamos empezar a limpiar. ¿Por qué? Porque estamos en el trabajo de recibir la semilla del evangelio, la semilla de la palabra. Hay cosas que definitivamente en nuestra vida le van a hacer daño, y si nosotros intentamos sembrar quizá el amor, la fidelidad, la honestidad en nuestro corazón de parte de Dios, y no hemos limpiado cosas de nuestro carácter, quizá esa semilla se pueda ver perjudicada. Y usted dice: ole, pero es que me han enseñado del perdón, yo ya lo entendí, pero ¿por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto dar fruto en esto? Pues bien, hay que tomar aquellos pasos que utilizan los agricultores, y es limpiar. Encárguese de limpiar su actitud, encárguese de limpiar su corazón, encárguese de limpiar su comportamiento, su carácter, su espíritu, para que cuando esté frente a la palabra, cuando esté frente a alguien de Dios, y Dios quiera sembrar algo en usted, esa palabra no termine tirada a la basura, sino que termine en buena tierra y su vida sea estructurada, su vida sea plenamente diseñada de parte de Dios. Hay un tercer paso que tiene que ver con airear o dar uniformidad a la tierra. Depende de lo que usted vaya a sembrar. No puede tener una tierra muy mojada, porque sabe que la tierra muy mojada se hace grumos. Y depende de lo que usted vaya a sembrar, tampoco puede tener una tierra muy árida o muy seca. Usted tiene que tratar de dar una uniformidad a esa tierra, que esté lo suficientemente húmeda para que traiga nutrientes a la tierra, pero que también esté lo suficientemente suelta o dócil para que al momento de la raíz, siendo tan frágil, tan débil, emprender su quizá profundización, lo pueda hacer. Y la vida del cristiano debe ser previamente estructurada. Nuestra actitud, nuestro carácter debe ser quizá puesto a una uniformidad, donde seamos aptos para que esa semilla empiece a profundizar. No podemos estar tan llenos de mundo, tan llenos de carnalidad. Necesitamos empezar a separar, a limpiar la carnalidad, las malas actitudes, los malos comportamientos, los malos ejemplos, los malos principios, los malos hábitos. Y ahí empezamos a darle a la tierra una uniformidad. Repita conmigo: uniformidad. Cuarto, que muchos agricultores usan para poder hacer un buen sembrado, y es tratar de aplanar el lugar, sea tierra suelta o sea tierra compacta, pero lo ideal es que esté aplanado, para que todos los productos o las semillas se siembren a la misma profundidad, y cuando se tenga que abonar, y cuando les dé el sol, y cuando les dé el agua, todas reciban por parejo o completo lo mismo. Y es ahí donde se garantiza. Cuando no se aplana, cuando no se elabora un buen terreno, aunque usted siembre semillas y queda por ahí en un rincón, en un hueco, puede estar propenso a la pérdida. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitamos tomar herramientas necesarias y empezar a aplanar nuestra tierra, nuestro corazón. Es que la semilla necesita caer en tu corazón y dar fruto, si no, no tiene sentido. ¿Aló? Si no, no tiene sentido que ese pastor se prepare en enseñanza. No tiene sentido que ese líder deje la comodidad de su casa y vaya hasta el grupo de conexión a enseñarte. No tiene sentido que ese líder saque tiempo para llamarte. No tiene sentido que ese hermano en la fe
vaya a tu casa, te visite, te invite a algo. No tiene sentido que el pastor vaya y te aconseje. Pero cuando nos encargamos de organizar la tierra, que esté lista y presta para recibir la semilla, algo poderoso tiene que ocurrir, dígame. Y por último, vuelvo y repito, pueden haber muchas más, pero yo le voy a dar 5. Por último, es necesario que esa tierra que fue previamente apartada, fue limpiada, que fue generalizada, que fue aplanada, tenga por último el proceso de la fertilización o el abono. ¿Qué tipo de abono echarle? Depende de lo que vas a sembrar. Depende de lo que tú quieras sembrar. Tienes que evaluar qué tipo de abono vas a usar. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo? Acá no estamos hablando de aguacates, acá no estamos hablando de guayabas, acá no estamos hablando de naranjas. Estamos hablando que Dios todos los días intenta sembrar en nuestra vida su verdad, la verdad del evangelio, la verdad del reino. Pastor, ¿qué tengo que abonar y cómo lo voy a abonar? Sencillo. ¿Sabes qué abona tu corazón? ¿Qué abona tu actitud, tu carácter para tener un buen escenario? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la vigilia y el congregarse o compartir con personas de tu misma fe. 5 tipos de abonos que hacen que cuando la semilla llegue y el pastor te dé una semilla de perdón, de fidelidad, de lealtad, de amor, de compasión, de servicio, esa semilla no caiga en tierra árida y se pierda. Pero muchas personas quieren de Dios. Hay muchas personas que dicen: pastor, yo quiero acercarme a Dios. Pastor, yo quiero aprender de Dios. Pastor, ayúdeme. Parece que pensaran que uno tiene como una varita mágica para ayudar a las personas y decirle: ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Dinero? Ah, ok, espérame. Por los poderes que se me han concedido. Y no funciona así. Y por eso hay muchos cristianos frustrados. Y por eso hay muchos pastores también frustrados. Porque el pastor quiere ayudar, la gente quiere dejarse ayudar, pero no abonan la tierra, pero no han aplanado, pero no han limpiado. Y así es muy berraco crecer. Repita conmigo: triste, pastor, que habiendo semillas tan poderosas como tú y como lo que han sembrado en ti, no puedan crecer, no puedan avanzar y no puedan dar fruto. Porque esto depende de nosotros. Empieza a abonar. Métele a tu vida espiritual ayuno. Métele a tu vida, si planificas, si estructuras tu vida como cristiano, y si estás soñando con cosas y tienes que hacer esfuerzo, pues también métele ahí la parte espiritual. Ora, léete un libro, léete la Biblia. Si eres una de las personas que le gusta aconsejar, compra un libro de una persona que ya se capacitó y se preparó, y léete tu libro y aprende a aconsejar. Si eres una persona que le gusta mucho la guerra espiritual, bueno, cómprate un libro de un pastor de esos que son a fuego y que les encanta y saben cómo funciona la guerra espiritual, y prepárate en ello. Pero por lo que más quieras, abona tu corazón, abona tu vida espiritual, abona, limpia y prepara la tierra, porque no puedes terminar este año dejando perder más semillas. No te alcanzas a imaginar la cantidad de semillas que tira Dios sobre tu terreno todos los días. Alguien todos los días escucha algo de Dios. En las redes sociales se publican versículos bíblicos. Siempre sale algún influencer cristiano enviando un mensaje de salvación. Siempre aparece un hermano de la iglesia, quizá con un mensaje positivo. Siempre aparece un líder allí para orar por ti. Siempre hay una iglesia con las puertas abiertas esperando que tú llegues.
porque el deseo de Dios es continuamente regar. Quiero que vayamos a la primera imagen. El sembrador está allí todos los días. No, el título, tarán, la semilla se está sembrando todos los días. No importa cuántos años lleves de cristiano, todos los días la semilla de Dios se está regando, se está tirando, se está intentando sembrar. Prepárate como hijo de Dios para recibir esa semilla de la mejor manera. Ponte sobre tus pies, cierra tus ojos y oremos.